permitirme participar de este interesante conversatorio para aportar un poco la perspectiva desde la neuropsicología, ¿no? Sobre todo desde la neurociencia cognitiva, que es desde donde quiero conversar con ustedes. Poco posicionándonos en este caso como una rama auxiliar de la neurología y de la neurocirugía, en el sentido de que el especialista en neuropsicología para este campo puede proveer de información que puede ser útil para toma de decisiones clínicas y o quirúrgicas en su momento, pre y post. Bueno, en ese sentido y hablando de demencias, entonces quiero presentar un panorama rápido de cómo lo vemos desde la neuropsicología, ¿no? Y qué podemos hasta ahora aportar en ese sentido. En primer lugar, viene con mucha fuerza creciendo la idea de que ya no llamemos esto demencia, sino trastorno cognitivo mayor. Este podio me tiene nervioso porque se mueve, está a punto como de caerse, creo. A ver si le pongo el pasador aquí. Sí, fue Víctor que lo... Ok, ya. Y bueno, un poco eso es parte de lo que está, como decía, en boga, poder empezar a denominarle trastorno cognitivo mayor, y aunque desde el siglo XIX ya esto era reconocido como, es reconocido como una enfermedad médica, ¿verdad? Poco a poco los avances en la neurociencia, particularmente la neuropatología, han permitido ir clasificando mucho mejor, ¿verdad?, todas estas entidades clínicas. Voy a pasar rápido esto, no creo que ya se ha contextualizado muy bien, pero solamente quisiera decir que los trastornos cognitivos siguen siendo una de, como decía el doctor Puello, la memoria, ¿no? Siguen siendo los motivos de consulta entre los motivos de consulta más frecuentes, de las quejas para neuropsicólogos, para psiquiatras, para geriatras y también para neurólogos. Y aunque tenemos probablemente en esta división de pastel un 50% atribuido a la demencia tipo Alzheimer y el resto distribuido entre la vascular y la de Lewy, Parkinson, etcétera. También es cierto que a medida que los criterios diagnósticos vayan siendo más finos, probablemente la distribución del pastel vaya cambiando, ¿no? En República Dominicana, para contextualizar, creo que estamos en el momento en el que tenemos que tomar algunas decisiones desde la perspectiva de las políticas públicas respecto a este tema, porque la población envejeciente va creciendo. Y a la vuelta de quizás 20, 25 años más, vamos a tener una proporción importante de la población de edad avanzada a la cual vamos a tener que dar respuestas. Fenómeno que ha ido ocurriendo en toda América Latina también, ¿no? Y bueno, más o menos las estimaciones de algunos especialistas en la materia acá en el país plantean que un 8% de la población dominicana mayor de 60 años vive con demencia, y eso serían unos 90.000 casos. Tenemos un plan de respuesta, tenemos perdón, es que yo hablé del pastel y no mostré el pastel. Es que voy a ponerme así entonces, porque si no me voy a desfasar. Tenemos a nivel local y desde la perspectiva de las políticas públicas, tenemos un plan de respuesta de las demencias 2020-2025, Ministerio de Salud Pública, que sin duda necesita que le pongamos un poco de carne y operatividad, ¿no? Pero tiene identificado 4 grandes líneas estratégicas
para los próximos 5 años, o por lo menos para los 3 que quedan, que tienen que ver con tanto el tomar en cuenta a los cuidadores y tienen que ver con el acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento y la incorporación de otros actores a la respuesta nacional. Bien, desde la perspectiva entonces neuropsicológica, obviamente como dije al inicio estamos acá abajo, ¿verdad? Complementando todo lo que se ha hablado en la mañana de hoy, ¿verdad? Como uno de los componentes que puede contribuir a despejar la incertidumbre o a afinar el diagnóstico. La neuropsicología como tal, entonces, desde los años 70, comienza a proyectarse como aquella disciplina que intenta explicar la relación entre el cerebro y el comportamiento, ¿no? Esa brecha entre lo que pasa siempre decimos, el neuropsicólogo quiere entender el cerebro para entender la conducta, tanto como el neurólogo necesita que la gente haga cosas para entender el cerebro, ¿no? Vamos en esa doble vía. Y en ese sentido, la evaluación neuropsicológica es una de las herramientas de la neuropsicología, ¿no? Y la evaluación neuropsicológica tiene como objetivo principal, entonces, contribuir con el diagnóstico de las funciones o de las disfunciones cognitivas superiores que pudieron haber estado afectadas por alguna lesión cerebral y sobre todo también poder determinar cuáles se mantienen preservadas, cuáles están funcionando en su justa medida. Por eso cuando hablamos de demencia, entonces estamos pudiendo abordar elementos que tienen que ver con las alteraciones sensoriales, elementos que tienen que ver con lo cognitivo y elementos que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la coordinación psicomotora y tenemos la misión, que todavía muy pendiente en el país, de poder generar baremos locales, ¿no? De poder generar baremos que nos permitan mostrar cómo se comporta el dominicano promedio cuando funciona y cuando disfunciona, porque utilizamos baremos de países cercanos, pero todavía tenemos la tarea en el país de desarrollar baremos dominicanos. Hay un esfuerzo importante que hizo la doctora Gretel Silvestre desde la Pucamaima y desarrolló baremos como para 7, 8 pruebas neuropsicológicas, pero quedan pendientes todavía esto como tarea. Desde el IDECIP tenemos un equipo que pretende ayudar a que por lo menos 3 o 4 más de estas pruebas se generen con baremos dominicanos en los próximos 2 años. Estamos reclutando la muestra ahora. Desde luego también el proceso nuestro de trabajo incorpora a los cuidadores y a las personas cercanas como informantes claves, pero también como ayudadores, ¿no? En lo que va a ser el proceso posteriormente de adaptación, rehabilitación o compensación. Una vez identificadas entonces las áreas deficientes, ¿verdad? Vamos a seleccionar las pruebas que permitan poner en evidencia el perfil cognitivo del paciente. En ese sentido, pruebas como el MoCA, que mencionó el doctor Roa, por ejemplo, o quienes usan el Mini-Mental o cualquier otra prueba de screening, no son muy útiles, porque esas pruebas de screening nos van a orientar sobre cómo estructurar una batería de pruebas, ¿no? Estas pruebas de screening, obviamente, tienen la gran ventaja de que son rápidas, podemos tener un pantallazo inmediato de qué está pasando allí, pero obviamente pierden en precisión, ¿no? Entonces, ahí, a partir de los resultados de estas pruebas de screening, podemos estructurar una batería ya más reposada, con
10, 12 pruebas, midiendo memoria auditiva de largo plazo, de corto plazo, memoria visual, memoria incidental, memoria semántica, atención dividida, resistencia a la perseveración, resistencia a la distractibilidad, tiempo de reacción. Vamos a medir por lo menos 15, 20 variables neurocognitivas a partir de lo que encontremos en estas pruebas de screening. Y lo que les quiero mostrar, en la medida que el tiempo nos dé, es cómo entonces los perfiles de resultado ante estas pruebas se han asociado a los distintos tipos de demencia. Entonces, bueno, el resultado de la evaluación neuropsicológica, ¿verdad?, va a generar un reporte, obviamente, que va a ser para el especialista y para el familiar, para el referidor y para el familiar, y entonces, posteriormente se puede decidir si va a haber algún tipo de seguimiento que usualmente tiene que ver con estrategias de rehabilitación, si se puede, de algunas de las funciones o retardo del deterioro, ¿no? O compensación en otros casos, ¿no? Cuando no podemos rehabilitar, entonces ayudamos a compensar el deterioro. Dentro de los instrumentos, entonces, para mirar las demencias, ya desde los años 60, finales de los años 60, ¿verdad?, para el Alzheimer se comenzó a usar la escala Wechsler. La escala Wechsler sigue siendo todavía como el buque insignia en gran medida, porque la versión más actualizada es tremendamente neuropsicológica. Cambió el paradigma, la versión nueva cambia el paradigma completo de psicometría a un paradigma de neurociencia cognitiva. Y entonces cambia la forma de calcular las cosas, cambia las variables que mide, las agrupa de otra forma y nos ayuda entonces a dar una mirada neurocognitiva. Pero aún así, si estamos teniendo el resultado, por ejemplo, de una escala Wechsler 3, que es una versión que tiene 20, 30 años, si alguien la aplica, igual nos va a dar mucha información y nos va a ser muy útil. La necesitamos. O el 4, también. Actualmente usamos el 5, pero cualquiera de las versiones anteriores también nos va a dar buena información. Bueno, está el Mini-Mental como instrumento de screening, ¿verdad?, que sin duda alguna es uno de los instrumentos más utilizados y más traducidos, ¿no?, en el mundo entero para estos afanes, tanto en la clínica como en la investigación. Sigue siendo el Mini-Mental uno de los mejores instrumentos en términos de facilidad, accesibilidad y, bueno, provee una información bastante buena para el screening. En los años 70 y 80 surgen o se crean algunas pruebas cuyo objetivo fundamental era poder medir el grado de deterioro cognitivo y de deterioro de la conducta, principalmente en el Alzheimer. Y entonces allí tenemos el Dementia Rating Scale, que es como también un gold standard en estos afanes, que ayuda a caracterizar, ¿verdad?, un síndrome orgánico que pudiera estar asociado con Alzheimer, y también se estandariza y se utiliza con mucha frecuencia el screening, el examen de screening de capacidad cognitiva del Dr. Jacob, y que hoy día también sigue siendo de mucha utilidad en los servicios médicos. Surge el ADAS también, hacia los años 80, que también es todavía muy bien recibido para el diagnóstico de Alzheimer, o a contribuir con el diagnóstico de Alzheimer, y el CANCOG, que también es una de los instrumentos de screening más difundidos para este tema de la demencia, muy fácil de aplicar también. El CANCOG desde Cambridge
con la doctora Hopper. Estos son instrumentos, todos instrumentos que han sido muy bien validados, que incluso, debo decir que algunos de ellos, como por ejemplo la escala de demencia de Blessed, fue validada con cortes de cerebros vistos al microscopio, validados con el cuestionario. Es decir, así se validó la respuesta, entonces tiene muy buena validación. El NPI, que no significa lo que muchas veces creemos, pero quizás como tiene que ver con demencia, es algo así como no poseo información, ¿verdad? Pero también es un buen instrumento ya de los años 90, un poco más completo, pero sigue siendo un buen screening que ya toma en cuenta los elementos motores, cognitivos, afectivos, es decir, toma algunos elementos más completos. Entonces, mirando algunos de los cuadros clínicos, el deterioro cognitivo leve, ¿cómo se ve desde la neuropsicología? Bueno, no voy a entrar en la parte introductoria porque obviamente el auditorio está muy bien edificado sobre esto, pero el deterioro cognitivo leve, ¿verdad? Desde la neuropsicología lo empezamos a mirar, es decir, con los criterios diagnósticos que nos proveen las instituciones que se dedican, digamos, a esto. Y ahí tenemos algunos criterios diagnósticos aceptados internacionalmente, quizás el DSM-5, que es la versión más reciente, desde la mirada más psiquiátrica, pero creo que ofrece un excelente menú, digamos, de criterios para el diagnóstico del deterioro cognitivo leve, pero hay otros criterios perfectamente aceptados a nivel internacional. De acuerdo entonces con el doctor Petersen, tendríamos que clasificar el deterioro cognitivo leve en 3 tipos, ¿no? El de tipo amnésico, el de tipo no amnésico y de multidominio, y el de tipo no amnésico y de único dominio. Tipo amnésico, donde es una queja clara de la memoria, pero sin afectar la autonomía y donde se preservan las otras funciones cognitivas. El de tipo no amnésico de multidominio, entonces hay una disminución objetiva de algunas funciones cognitivas, pero se preserva el funcionamiento en las actividades diarias, y el de tipo no amnésico y de único dominio, donde entonces vamos a tener una disminución cognitiva como el lenguaje y alguna función ejecutiva o la función visoespacial deteriorada. Esto nos va a servir para ir construyendo perfiles neurocognitivos, ¿no? Y entonces vamos a ir pudiendo determinar y ir clasificando, dependiendo de cómo nos responda en las pruebas, ir ubicando a la persona para empezar a orientarnos en qué vamos a rastrear un poquito más de detalle. En ese caso, la demencia de tipo Alzheimer, que obviamente es como siempre la gran protagonista de este asunto, el principal síntoma que indican los pacientes y cercanos con esta patología es la pérdida de memoria, obviamente. Pero a medida que se extiende la patología a otras áreas de la corteza, entonces vamos a empezar a ver problemas de orientación temporal, orientación espacial, apraxias y agnosias. De modo que para objetivar el deterioro cognitivo, hemos echado manos de algunos criterios diagnósticos donde nuevamente vamos a tener el DSM como uno de aquellos, pero en el caso del Alzheimer hay por lo menos otras 2 grandes, vamos a decir, menú de criterios para el diagnóstico, unos completamente difundidos, como en el del NINDS o el del ARDRA, que también está muy difundido. ¿Cómo la neuropsicología ayuda a objetivar entonces
los trastornos cognitivos en la demencia tipo Alzheimer. Bueno, vamos a buscar el deterioro en memoria episódica, en primer lugar, buscando, como decía en algún momento el doctor Rivas, o sea, hechos recientes, conversaciones, aprender nuevas informaciones y ver la capacidad que tiene la persona de aprender nuevas informaciones. Y para ello hay algunas pruebas que están estandarizadas y entonces nos permiten ubicar a la persona según su sexo y su edad en la respuesta que estamos esperando en la memoria, sobre todo en la memoria episódica. Estas pruebas están también bastante bien validadas, se han publicado suficientes estudios que validan estas pruebas para predecir el deterioro de la memoria episódica. Estos simplemente son muestras de lo mismo. Y también estas pruebas han sido validadas con neuroimágenes, como mencioné también anteriormente. Otra de los instrumentos en el caso de la demencia tipo Alzheimer que nos ayuda desde la neuropsicología es el test de aprendizaje verbal de California y nos va a permitir poder establecer una curva de aprendizaje basada no solamente en memoria, pero sobre todo en memoria, y nos va a dar un perfil diferenciado en el paciente tipo Alzheimer con el de otros tipos de demencias en función de cómo responda ante esta prueba. Esa es una de las que les voy a mostrar ahora más, de cómo nos ayuda. También estas pruebas han sido validadas y correlacionadas suficientemente con neuroimágenes y los resultados que nos dan correlacionan muy bien con pruebas a nivel de imágenes. ¿Qué buscamos en estas pruebas? ¿Qué es lo que el neuropsicólogo busca en estas pruebas cuando está viendo una persona de la cual se sospecha una demencia tipo Alzheimer o se quiere contribuir a eso, a ese diagnóstico? Bueno, buscamos dificultades en el almacenamiento y en la recuperación de la información. Buscamos intrusiones semánticas, o sea, producción no intencional en una tarea de memoria, una palabra del mismo campo semántico, o sea, es muy común que la persona haga ese tipo de intrusiones. Cuando yo le leo una lista que dice zapato, carro, oso, perro, entonces la persona lo recuerda como sandalia, que es zapato, está en el campo semántico, pero no es lo que tenía que recordar. Entonces, esas intrusiones nos van dando pistas. Buscamos falsos recuerdos también, que se operativizan como sesgos de respuestas, ¿verdad?, afirmativas en el reconocimiento de palabras. La persona nos va a dar recuerdos de palabras que nunca se le dijeron. Y entonces esas intrusiones también nos van dando pistas. Buscamos, en el caso de la memoria, si estamos tratando de perfilar si alguien coincide con los criterios neurocognitivos para demencia tipo Alzheimer, entonces estamos buscando, ¿verdad?, anosognosia, estamos buscando alteraciones de la metamemoria, o sea, la capacidad para reflexionar sobre el propio rendimiento de la memoria, especialmente cuando necesitan acceder a los detalles asociados al episodio del aprendizaje. Entonces, ahí hay un factor también muy discriminativo. En este elemento de la metamemoria hay un factor altamente discriminativo que en otros tipos de demencias no se observa con tanta facilidad. Y entonces, bueno, vamos a tener unos perfiles que vamos a poder ir buscando en función de la evaluación e ir ubicando a esta persona en un grado de deterioro en función de cómo esté funcionando su memoria semántica, su memoria retrógrada, su memoria episódica, qué tanto de disfuncionamiento ejecutivo muestra, ¿verdad? Y ahí vamos a ir armando poco a poco el rompecabezas con elementos del lenguaje, sobre todo de ecolalias, afasias, y vamos a ir armando el rompecabezas, ¿no? En cuanto a las funciones ejecutivas, ¿qué buscamos? Buscamos la memoria de trabajo,
y buscamos la capacidad que tenga la persona para seguir, para sostener el set atencional lo suficiente para derivar información del entorno. O sea, el fracaso ejecutivo en sostener la atención el suficiente tiempo para poder derivar, sacar significado de esa realidad, es un indicador importante para nosotros, porque es parte del perfil clásico de cuando alguien está haciendo demencia tipo Alzheimer. Obviamente, este es un síntoma que se comparte con otras entidades clínicas, ¿verdad? Sobre todo con casi todas las disfunciones ejecutivas cursan con este problema, pero si estamos perfilando a alguien para el tipo de demencia que estamos buscando, entonces esto nos va a dar una pista adicional. Esta persona es la que lee y al final del párrafo no es capaz de decir que leyó, aunque sabe leer, ¿no? O en una conversación, después de conversar 3 minutos con alguien, no sabe decir de qué estaban hablando, ¿no? Oye bien, comprende lo que se dice, es capaz, pero no logra articular el significado, no logra sacar significado de la realidad. También buscamos, ¿verdad?, dificultades en la denominación y en la definición de objetos, en el apareamiento entre imagen y palabra, y dificultad para responder a preguntas de información general, memoria semántica. Seguimos buscando información de atención en este perfil, y obviamente aquí lo que estamos es viendo si encontramos las deficiencias ejecutivas clásicas, que en este caso es la inflexibilidad cognitiva, es decir, la dificultad para buscar una estrategia alternativa cuando la que yo tengo no me funciona. El doctor Rivas, o no sé si el doctor Roa, no me acuerdo, creo que fue Rivas, mencionó la torre de Hanoi. La torre de Hanoi es una prueba que tiene ya unos 50 años por allí rodando y es muy sencilla, simplemente tiene la persona que hacer, hay una versión que se llama la Torre de Londres, pero es muy similar y consiste en lo mismo básicamente, es como 3 columnas con aritos de colores, donde la persona tiene que pasar todos estos aritos de la columna 1 a la columna 3, pero siguiendo algunas reglas. Nunca el amarillo debe estar arriba del rojo, nunca debe haber un verde cerca de un amarillo, tiene unas reglas. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que hacer una estrategia. Y para hacer la estrategia tiene que tener memoria de trabajo. Y para hacer la estrategia tiene que ser capaz de focalizar atención. Entonces, las personas con disfuncionamiento ejecutivo fracasan rápidamente en esa prueba. Desde el punto de vista del lenguaje, buscamos entonces en este perfil del Alzheimer, estamos buscando anomias, ¿verdad? Estamos buscando déficit del lenguaje comprensivo y estamos buscando ecolalias y mutismo. Son los elementos que buscamos en este perfil del Alzheimer. En las praxias estamos buscando apraxia reflexiva, apraxia visoconstructiva, apraxia videomotora y apraxia del vestir, sobre todo ya en los casos más avanzados, pero la apraxia visoconstructiva sí es muy rápido, o sea, muy temprano, quiero decir, se muestra. No se muestra fácilmente a la observación, pero en las pruebas se detecta rápidamente. Como bien se decía en las exposiciones de esta mañana, es que hay necesidad de buscar esto a veces 20 años atrás en biomarcadores, en las pruebas neuropsicológicas, por lo menos unos 10 años antes de que muestre signos visibles, hay deterioros cognitivos que se pueden perfilar también. De hecho, en el caso de mi tesis doctoral fue encontrar esos signos en encefalitis, por lo menos, por VIH, ¿no? En encefalitis por VIH, por lo menos
lo encontramos 5 o 6 años antes de que tuviera el primer signo neurológico visible, que era la ataxia motora o algún tipo de dificultad. Eso, 5 o 6 años antes, las pruebas neurocognitivas lo detectaban. Entonces, hay una sensibilidad de la cual podemos echar mano, ¿no?, para ir rastreando cosas. Bueno, y así vamos buscando en las náuseas, la agnosia de tipo asociativa, y ya desde el punto de vista neuropsiquiátrico, que es también un área complementaria con la evaluación neuropsicológica. Entonces, bueno, están los signos neuropsiquiátricos típicos que se asocian con esto: la apatía, la ansiedad, la depresión, los delirios, los estados confusionales, las dificultades de sueño y las alucinaciones. En el caso de la demencia vascular, vamos buscando también perfiles, ¿verdad?, cercanos, y avanzo un poquito con esto porque esta es como la parte de definiciones introductorias, que repito que para el auditorio no son necesarias, pero los criterios diagnósticos más utilizados que existen, también tenemos nuevamente el DSM, en este caso, que para nosotros, pero están los del ICD-10 y están los de el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Stroke, y otros que están aceptados internacionalmente. Para la elección de las pruebas de evaluación neuropsicológica en el caso de demencias vasculares, aquí tenemos un terreno un poquito más borroso, menos claro, y bueno, hay algunas escalas que se han desarrollado que permiten hacer el screening. La escala de Hachinsky permite hacer un screening inicial, y lo que estamos buscando fundamentalmente son alteraciones de las funciones ejecutivas mucho mayores que las que vamos a ver en Alzheimer. En el caso de la demencia vascular, además de los problemas de atención y de flexibilidad cognitiva, vamos a ver alteraciones en la fluidez verbal, al medirla con pruebas de fluidez verbal, donde la persona va a tener una ejecución muy por debajo a lo que esperamos en un deterioro leve, a pesar de que todos los demás signos son leves. En el fluidez verbal se nos cae, y en la velocidad de procesamiento. También nos ayuda a separar del perfil de la persona con Alzheimer el hecho de que en el caso de la demencia vascular vamos a observar una alteración de la memoria episódica mayor, mucho más grande que en el caso del Alzheimer. Esa es una muestra, ¿no?, de cómo se observa en casos similares la diferencia en la ejecución en la demencia vascular frente a la demencia tipo Alzheimer en una pruebita tan sencilla como el reloj. Desde el punto de vista neuropsiquiátrico, se va a observar el cuadro de apatía, depresión, irritabilidad, ansiedad, agitación y episodios psicóticos. En el caso de la demencia por cuerpos de Lewy, también buscamos un perfil específico o lo más específico posible. En este caso buscamos la presencia progresiva de alucinaciones, etcétera, alteraciones cognitivas que voy ahora a mencionar con más detalle, porque aquí la similitud con el perfil de la demencia tipo Alzheimer y con la demencia tipo Parkinson complica un poco más o hace más difícil separar el grano de la paja, ¿no? Varios estudios evidencian que hay alteraciones importantes a nivel atencional en este tipo de demencia de cuerpos de Lewy en comparación con los pacientes
de demencia tipo Alzheimer. O sea que vamos a ver un perfil con un deterioro atencional un poco más abrupto de lo que se observa en la persona con Alzheimer, que es más progresivo, que vamos a ver al inicio. Esto cuando se dice esto, se dice en comparación con los otros síntomas, con los síntomas neurológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los resultados en los estudios sugieren que probablemente allí haya un tema neurohormonal que puede estar incidiendo en el tema atencional. Las funciones ejecutivas y las capacidades visoespaciales, entonces se ven tempranamente afectadas en la demencia por cuerpos de Lewy, y la memoria la vamos a ver alterada, pero ya en las fases tardías. Sin embargo, cuando lo segmentamos en memoria episódica verbal, donde le solicitamos el recuerdo de una palabra aprendida anteriormente, normalmente ahí vamos a observar intrusiones semánticas, ¿no? Es parte del perfil que es muy, vamos a decir, es muy confuso. O sea, los datos es difícil de segregar allí, cuando los tienes no es muy claro allí poder aventurarse a dar, eso tiene que correlacionarse con toda la data que exista neurológica, de neuroimágenes, de laboratorio, o sea, tiene que ser, es una información que se va a proveer para que se arme y se haga este despistaje luego. Pero cuando vemos, ¿verdad?, la visoconstrucción, las praxias visoconstructivas, en el caso de la demencia por cuerpos de Lewy, vemos este tipo de ejecución en comparación con lo que vemos en el Alzheimer. Como ustedes ven, hay una diferencia importante en la visoconstrucción en personas de similar evolución. Las alucinaciones desde el punto de vista neuropsiquiátrico, entonces son mucho más frecuentes en este tipo de demencia, y también se ha planteado la hipótesis de que las alteraciones perceptivas de estos pacientes los predisponen a tener alucinaciones visuales y trastornos del sueño REM. En el caso de Parkinson o de la demencia asociada al Parkinson, avanzo un poco con esto, ¿verdad? Voy a buscar el componente neurocognitivo directamente. Es a partir de los 70 que se comienza a pesquisar los síntomas cognitivos y neuropsiquiátricos de la demencia tipo Parkinson, y en este caso la evaluación neurocognitiva nos va a permitir objetivar trastornos cognitivos y conductuales y evaluar qué tanto infieren en la autonomía del paciente para poder establecer si se trata de una demencia asociada al Parkinson. El diagnóstico diferencial en este caso, ¿verdad?, es con la demencia por cuerpos de Lewy, porque, como les decía, las datas que vamos obteniendo es muy similar. Bueno, el deterioro cognitivo que vamos a observar en el Parkinson, en la demencia tipo Parkinson, tiene un perfil que tampoco es muy claro, pero en general el deterioro cognitivo leve se ha establecido como una entidad premórbida, especialmente en aquellos de tipo amnésico, como decíamos anteriormente, el deterioro cognitivo leve tipo amnésico tiende a conducir, ¿verdad?, a evolucionar hacia una demencia tipo Alzheimer. Sin embargo, el deterioro cognitivo no amnésico tiende a evolucionar más hacia una demencia tipo Parkinson. Hay investigaciones que muestran un perfil asociado entre el deterioro cognitivo leve y demencia tipo Parkinson, pero nuevamente aquí hay mucha información que todavía no es muy clara. Algunos estudios asocian esto con el deterioro cognitivo no amnésico, pero no hay nada concluyente ni establecido aún en ese sentido. Cuando el deterioro cognitivo leve es no amnésico y de multidominio, entonces esto está asociado con un fuerte disfuncionamiento ejecutivo,
que se caracteriza por problemas de atención, de disminución de la velocidad de reacción y de procesamiento de la información y de deterioro visoconstructivo. Los datos que se pueden ir recopilando hablan de un porcentaje más o menos de un cuarto de estos pacientes con diagnóstico de demencia tipo Parkinson que presentan un deterioro cognitivo leve asociado. Para objetivar esto en una evaluación neuropsicológica, el grado y la presencia o no del deterioro cognitivo leve es predictor de una probable demencia. Y los criterios clínicos que se usan son los que se han establecido por la Sociedad de Trastornos del Movimiento. En el 2007, entonces se estableció un consenso de cuáles serían las pruebas cognitivas para valorar deterioro cognitivo en Parkinson. Y en ese caso, la batería que se consensuó desde el punto de vista cognitivo es una batería que debe contener evaluación de funciones ejecutivas, sobre todo de flexibilidad cognitiva, de planificación, de conceptualización y de capacidad de abstracción. Además de, digamos, poner algún énfasis en los procesos atencionales en sí mismos. El dilema con esto es que, como ustedes saben muy bien, el disfuncionamiento ejecutivo es muy frágil, o sea, es muy volátil, es casi que con una gripe la gente hace una disfunción ejecutiva, o sea, es muy fácil. Entonces, esos son datos muy poco, ¿verdad?, firmes, pero en el contexto de otros datos que se puedan recopilar, pudiera ir haciendo sentido. Desde el punto de vista neuropsiquiátrico, en el caso del Parkinson, la depresión es el elemento central y ya posteriormente la psicosis y los trastornos del sueño y de control de impulsos. En el caso de la demencia frontotemporal, básicamente en su clasificación, ¿verdad?, clásica de aquellas que tienen un predominio conductual frente a aquellas que tienen una característica más de afasia progresiva primaria no fluente y frente a las que presentan más bien un deterioro semántico. En esos tres tipos de demencia, entonces buscamos, ¿verdad?, de subtipos de demencia frontotemporal, buscamos algunos perfiles mínimos que orienten un poco al neurólogo a ir buscando sentido a toda la data disponible. En este caso, en la demencia frontotemporal con predominio conductual, estamos buscando cambios de personalidad, ¿verdad?, que lo perciben los familiares de las personas, los familiares del paciente, y son los que suelen dar la primera voz de alarma, ¿no? Esos cambios de desinhibición, de euforia o de apatía, etc. En el caso de la demencia frontotemporal con afasia progresiva primaria fluente, entonces estamos buscando más los trastornos del lenguaje, fundamentalmente de predominio izquierdo, y en este caso, este trastorno del lenguaje lo vamos a ir caracterizando o buscamos un perfil donde la persona tenga deterioro y puntúe mal, digamos, en las pruebas que sean de denominación de palabras, de fluidez y de dificultades en el orden gramatical. Eso, digamos, suele ser algo predictivo para ir caracterizando este tipo de demencia desde el punto de vista neurocognitivo. En el caso de la demencia frontotemporal semántica, lo que estamos buscando es alteraciones de la memoria semántica en el perfil. Fundamentalmente, dificultades para encontrar palabras y comprensión del lenguaje. Ese es el perfil que buscamos para orientar entonces el diagnóstico neurológico final. Existen varias escalas que se usan para ello, para tratar de objetivar estos deterioros.
y lo que estamos buscando en general son alteraciones disejecutivas y alteraciones del lenguaje, ¿no? Básicamente para resumir un poco lo que he dicho antes. Entonces, al modo grueso, buscamos una matriz como esta, donde vamos ubicando, según el tipo de demencia, los signos y los perfiles que estamos tratando de construir, a ver con cuál coincide y, por tanto, ir orientando un poco mejor el diagnóstico. Esto solo lo muestro como un ejemplo de lo que pudimos hacer durante el año pasado con la prevalencia de demencia asociada a el COVID durante la pandemia, y que tiene una muestra de dominicanos y dominicanas de unos 600 personas. La data segregada, esta es de toda América Latina, pero la data segregada de dominicanos creo que la vamos a poder publicar este año. Vamos a ver si no, estamos buscando aceptación, ¿no?, en las revistas todavía. Igualmente, esto contiene la data ya segregada por países de Centroamérica, y pudimos mirar un poco cómo impactó en algunos tipos de demencia. Bueno, creo que aquí puedo parar. Lo que va a venir de conclusiones es lo mismo, pero sintetizado. Entonces, muchas gracias y espero sus comentarios y preguntas. Excelente presentación, como ya nos tiene acostumbrado el doctor Castellanos. Vamos a ver unas cuantas preguntitas. Vamos a comenzar con el doctor Aristi, que se quedó en la vez pasada, se quedó ahí en el tintero, exactamente. Me están olvidando las cosas. Demencia tengo ya. ¿Cómo soy evaluacióncita? Sí, no. Afasia semántica, pero no. Pregunta. Bueno, la pregunta que yo tenía que hacer en relación con el doctor Roa, se la pregunté a él en privado, de manera que solamente voy a hablar sobre la parte neuropsicológica que acabamos de ver. Por cierto, una conferencia bastante interesante. Lo que en neuropsicología eché de menos es la parte preventiva. Se habló de una vacuna, pero realmente en neuropsicología, en relación con la influencia que tiene la educación, y sobre todo que se ha comprobado que el nivel, el IQ del paciente, el índice de inteligencia del paciente de bajo IQ tiene una mayor penetración en los casos de demencia. Eso es probado. Y en la educación que nosotros recibimos es una educación que es proclive para que se produzca demencia. Primero, porque no desarrollamos la conciencia. Y si no se desarrolla la conciencia, no se desarrolla la atención. No se desarrolla la atención, las sensaciones indudablemente van a ir deteriorándose para formar lo que se llama el conocimiento, la cognitividad. En el sentido de que nosotros funcionamos más bien por conceptos en relación con hábitos y costumbres que van sustituyendo totalmente la parte de memoria RAM, o sea, de memoria short term memory, de memoria de corto plazo. De manera que todo esto podría, sobre todo en el tema que nos ocupa como neuropsicólogos,
debemos poner esta temática a nivel o mejor, todavía mejor que una vacuna, para prevenir los casos de demencia, cualquiera que fuera. Por ejemplo, se ha comprobado que el nivel de estrés que ha padecido una persona durante su vida le inflama el lóbulo frontal y el lóbulo temporal a los pacientes. Y con el problema de que a través del eje hipotálamo, hipófisis y sistema endocrino, trastorna todo lo que es la cadena de citoquina, que deforma en todo caso toda la estructura del cerebro. Así que... Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo coincido con su planteamiento. Desde luego, hoy estuvimos discutiendo elementos que coadyuvan al diagnóstico neurológico clínico, ¿no? Por eso no abordamos aspectos de prevención, pero sin duda hay un rol en la atención primaria también, en la detección temprana. Aquí se mencionó esta mañana cofactores como el síndrome metabólico, por ejemplo, y la prevalencia de eso en nuestra población es altísima, y esto tiene que tener unas consecuencias en el deterioro cognitivo que no estamos midiendo, no tenemos todavía esos datos, y sería muy fácil poderlo medir a nivel de atención primaria con escalitas de screening, por ejemplo, que permitan de ahí para adelante hacer una evaluación más gruesa y tener una idea más clara de cómo está nuestra población. Y también, usted menciona el aspecto educativo, que tiene que ver con la reserva cognitiva, ¿no?, que protege contra el deterioro, pero incluso yo me iría más atrás. Hay suficiente evidencia publicada de cómo la lactancia materna protege contra el deterioro posterior cuando la persona envejece, por diversas razones que no son solo nutricionales, sino porque el ejercicio mismo de fijación atencional del niño cuando lacta convoca el refuerzo de la mielinización de circuitos prefrontales. Y hay toda una línea de trabajo en ese sentido que cuando miramos que en nuestro contexto, ¿verdad?, por lo menos los datos de la Endesa que tenemos hasta ahora, que ya está viejita, pero es la que tenemos, de la encuesta demográfica y salud de la población dominicana, nos dice que solamente el 1% de los niños dominicanos son lactados hasta el 5º mes de manera exclusiva. Entonces tenemos un panorama que hay que mirar, ¿no?, si asociamos esos datos, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo con usted y sería interesantísimo que pudiéramos tener un espacio para hablar de la prevención también y de esos elementos, claro que sí. Pero este era un espacio más clínico, ¿no?, más buscando esa... Sí, felicidades por la conferencia, César. Gracias. Yo pienso que muchas de las pruebas que se aplican en toda la batería neuropsicológica en la detección del deterioro cognitivo, hoy día podrían ser revalidadas probablemente en forma diferente. Y esto es, hace 20 años no teníamos la Internet. Así es. Como tiene hoy día influencia en esa memoria episódica de las personas. Las personas han descargado casi por completo muchas de esas capacidades de memoria a las redes sociales, a la búsqueda, e igualmente la orientación visoespacial, sobre todo buscando direcciones, a los motores de búsqueda. Así es. Entonces, es posible que hoy día el paradigma sea diferente. Quiero decir, probablemente la demencia tendría que redefinirse a partir de esta batería por el hecho de que las personas cambiaron. En la sociedad de hoy, por ejemplo, República Dominicana hace 20 años era 60% rural, hoy día es urbana en el 80%. Y eso tiene también algún... Perdón, y el otro 20 tiene celular. Tiene celular, lo cual sí, es una aldea conectada, es una sola aldea hoy día. Y realmente, muy probablemente, lo que se le exige
en cuanto a rendimiento cognitivo y a reserva, tendría que ser redefinido hoy a la funcionalidad. Es decir, cómo esa persona es capaz de no ver fake news y tomar una decisión errática, a saber comprender la información, a saber interpretarla y aplicarla a su necesidad o a conveniencia, que es, yo pienso, una tarea que ustedes tienen que desarrollar. Esta prueba, por ejemplo, de MOCA, no está validada en el territorio nacional. La versión española que circula fue validada en Argentina. Argentina tiene 5 años de estudios formales por encima de la media de República Dominicana. Y cuando tú las aplicas aquí, el sesgo es bestial. Terrible. Hay que acreditarle muchos puntos para nivelar. Y hay una versión mexicana también del MOCA que ayuda en algunos casos, pero ciertamente, por ejemplo, solo para soportar más todavía el planteamiento que has hecho, temas como la capacidad de inhibición de respuesta ha cambiado, porque el tiempo de espera de la información, ya nadie espera 30 segundos, nada. Si la cosa tardó 10 segundos, empieza a darle 20 veces, aunque sea el ascensor, ya nadie espera, ¿no? Entonces el tiempo de reacción ha cambiado y la inhibición del impulso ha cambiado, porque culturalmente hemos cambiado. El manejo de pantallas táctiles ha hecho también que hoy día para la generación bisagra sea más fácil ser catalogado como demencia, porque el que aprendió a manejar un televisor con perillas y un radio con perilla, hoy día tú le pones una pantalla que es televisor, teléfono, radio y todo junto y dices, ¿de dónde le doy? ¿No? Entonces queda mal puntuado. Adelante, doctor. Sí. Y él desarrolló un trastorno de lenguaje muy raro. Él no habla en la consulta, pero si yo le pongo el teléfono y lo llamo por teléfono, evoca lenguaje ahí. Sí, interesante. ¿Sí? Exacto. Sin eso no puede hablar, no puede evocar el lenguaje. Sí. Solo como anécdota complementaria, recientemente tuvimos un niño, tú sabes que en las salas de espera de los consultorios tienen que haber revistas viejas, porque si no, no funcionan, ¿no? Las nuevas no sirven, tienen que ser las viejas. Son las que... Pero este niño de 4 años, que yo lo vi por la cámara de seguridad en la sala de espera, agarró una revista y abrió la revista, vio una foto y empezó a hacerle así a la foto para ampliarla. Y como vio que no funcionaba, fue con la mamá a decirle como que esto no sirve. ¿Ya? Entonces, no, sí, necesita el 2.0 de descargar. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tomarlo en cuenta, porque, ¿verdad? Estamos variando a una velocidad, porque ese es el tema, es la velocidad de cambio, ¿no? O sea, lo que pasó entre el 50 y el 80 es mucho menos que lo que pasó entre el 80 y el 90. Pero lo que pasó entre el 90 y el 2020 es mucho más que lo que pasó en 100, 200 años. Entonces, la velocidad de cambio nos va retando a modificar algunos criterios. Estoy muy de acuerdo contigo, es una discusión interesantísima que hay que tener. Y parecería un chiste lo que voy a decir, pero ¿qué sería la evolución anatómica del ser humano cuando con la representación anatómica de los pulgares, por ejemplo, porque está todo el mundo, exactamente, dentro de varias generaciones hay que chequear. El homúnculo va a tener hay que revisarlo. Un pulgarzote. Sí, un pulgar grandísimo. Sí, de usted los turnos. Sí. Ustedes se habrán dado cuenta de manera muy fehaciente la importancia de la neuropsicología cognitiva. La verdad que te felicito, César, y voy a hacer la conclusión al final sobre la presentación que tú has tenido hoy, que es una de las grandes falencias de la medicina dominicana. No tenemos realmente apoyo neurocognitivo en los hospitales de la República Dominicana. Preguntas y algún comentario. En el Alzheimer,
en el Alzheimer, en los test, que es la primera pregunta, en los test del Alzheimer, obviamente que el mini mental no es totalmente efectivo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. No es totalmente efectivo. Bueno, en el Alzheimer, en los test, yo he notado, César, que no le ponemos demasiada atención a dos temas. El tema de la memoria implícita, que el Alzheimer no la pierde. Al paciente con Alzheimer, tú le dices, móntate en una bicicleta y se monta. Esa es memoria implícita. Y el otro tema que he notado, que eso tú lo pudieras investigar y quizás en la propuesta que te voy a hacer al final, en el otro tema del Alzheimer, no sé si tú has notado que el paciente con Alzheimer en perfectas condiciones físicas, inclusive con muchos de los parámetros, Pedro, que nosotros utilizamos, los parámetros para examinar los pacientes con Alzheimer, el paciente lo primero que dice al familiar que está ahí, que no sabe por qué lo trajeron, porque él no tiene absolutamente nada, no tiene el insight de la enfermedad. Entonces, ese es un síntoma, entiendo yo, por lo que he visto en la práctica, es un síntoma interesante. El segundo punto, tú lo has dicho muy bien, lo explicaste de manera muy sucinta, pero volvemos otra vez, que neurólogos, psicólogos, neurocirujanos, nosotros tenemos que inmiscuirnos seriamente en el estudio de la memoria, porque nos da tanta información, porque uno de los temas que manejamos ahora en neurociencia es que los procesos cerebrales, a pesar de todo el estudio del mapping cerebral, nosotros sabemos que el cerebro humano, una vez recibe los impulsos, el cerebro humano con sus 100.000 millones de neuronas se pone en actividad. Sabemos también que la mitad de las 100.000 millones de neuronas del sistema nervioso están en el cerebelo. El cerebelo forma parte de la conducta del ser humano. Y ese es un tema que ya hoy nadie discute. Entonces, en ese sentido, traigo a colación, César, porque lo quiero decir de manera muy, no jocosa, pero desde el punto de vista de un gran escritor, como fue Gabriel García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez, que no sabía de neuropsicología, en 100 años de soledad, el episodio de la pérdida de la memoria de Macondo, él tuvo que ponerle el nombre, todos los hemos leído, el nombre a la silla, al espejo, y le puso el nombre a una vaca. Dice, esto es una vaca, y además puso cómo se ordeña la vaca, el coronel Buendía. La pérdida de la memoria semántica, que es uno de los temas que tú has explicado muy bien en los estudios, en las evaluaciones que tú haces. ¿Por qué yo traigo esta colación, César? Porque una y otra vez nos preguntamos por qué los que estamos aquí hoy en este salón no nos recordamos de nuestros primeros 2 años de vida. Levanten la mano los que se recuerdan de sus primeros 2 años de vida, porque sería extraordinario. Y la razón fundamental, y lo sabemos en neurociencia, es que la memoria del ser humano se va categorizando a medida que aumenta la sinaptogénesis y termina la mielogénesis. Pero en los primeros 24 meses de vida, el niño, o sea, nuestros niños, lo que están ocupados esencialmente es en 2 temas. El tema motor, porque si no se mueven, no se desarrollan, y el cerebro no se desarrolla si uno no se mueve. Y en segundo lugar, el aprendizaje. Están aprendiendo, el cerebro está aprendiendo, y por lo tanto la parte de la memoria queda relegada a un tercer término. Y eso es interesante,
sobre todo cuando ya el niño comienza a tener ya los primeros, el primer efecto empieza ya a registrar en su memoria, en su cerebro los eventos de memoria. Ahí viene también lo que tú decías. Es posible, es otra de las preguntas, es posible en estos temas de evaluación neuropsicológica, es posible incluir la metacognición. O sea, ¿cómo tú la mides? O sea, ¿cómo tú mides que una persona pueda pensar en pensar? Entonces, ese es un tema para mí que tiene capital importancia, porque el único ser biológico en el mundo que piensa en pensar somos los humanos. Entonces, eso tiene, y no voy a entrar en detalle en esto que voy a decir, porque también lo podemos discutir en la propuesta que te voy a hacer. Eso tiene mucho que ver con la teoría bayesiana. O sea, la metacognición está íntimamente relacionada con el teorema de Thomas Bayes. Entonces, ese es otro tema que uno lo quisiera ver integrado en todas estas pruebas que ustedes hacen. Me llama mucho la atención porque vi que le cambiaste el nombre, que yo no lo conocía. Yo conocía la fascia progresiva como la fascia progresiva de Mesulam. Sí, porque entiendo que fue el primero que la describió. Y qué interesante, el paciente que llega al consultorio y el familiar le dice a uno, bueno, tú estabas hablando de ese tema y puede ser una variante. Así es. La fascia progresiva de Mesulam tiene variantes. Esa que dice Pedro puede ser una variante de una lesión de los lóbulos frontales. Y pacientes que te llegan no pueden hablar, entienden perfectamente todo lo que tú le estás diciendo. No es una fascia per se, porque ellos pueden hablar, como decía Pedro, a veces a través de un micrófono, etcétera. Y que está relacionada directamente, aquí viene otra vez lo de los procesos cerebrales, está relacionada directamente con el síndrome de Kluver-Bucy. Y el familiar te dice, él no solamente no habla, sino que además come demasiado, está súper activo, es obeso, que es el síndrome de Kluver-Bucy. Entonces, lo que yo quiero significar con esto es que todo lo que tiene que ver con los procesos cerebrales están relacionados. El cerebro y el cerebelo entran en todos los procesos, sobre todo de la parte cognitiva. Y finalmente la propuesta. La propuesta es, le voy a pedir al doctor Ramírez, como presidente de la sociedad, que nos invite allá a la ciudad sanitaria para que un sábado entero, Guillermo, un sábado entero, nosotros reunamos psicólogos, neurólogos, neurocirujanos, todos los que estén interesados en dos temas fundamentales, que es lo que finalmente nosotros hemos hablado aquí hoy. Nosotros hemos hablado hoy aquí de aprendizaje y memoria. Entonces yo sugiero, si ustedes están de acuerdo, y tú, Guillermo, pudieras ser el que lideres esto, que hagamos ese encuentro y que comencemos primero con una exposición sencilla de la neuropsicofisiología del aprendizaje y la memoria. Entonces, a partir de ahí, comencemos entonces discusiones interactivas de la experiencia de cada uno, lo que cada uno ha estudiado. Y yo creo que nosotros pudiéramos llegar, que es la segunda propuesta, a que tú, César, produzcas, yo iba a utilizar la palabra algoritmo, pero que tú puedas proveernos a los que estamos en la práctica diaria, como tú dijiste ahí, una matriz sencilla de que cuando tú recibas un paciente que tiene trastorno cognitivo, tú puedas rápidamente saber dónde tú lo vas a categorizar y entonces pasarlo a los que, como tú, hacen la psicología neurocognitiva. Esa es la propuesta. Sí, de hecho, un poco lo que
yo presenté como instrumentos son escalas de screening, ¿no? No presenté instrumentos de evaluación ya propiamente, que se incorporan en una batería. Ya los instrumentos neuropsicológicos de evaluación nos van a dar más precisión, pero es muy útil poder recibir el referimiento de un paciente con una escala de screening ya aplicada, un MoCA, un Mini-Mental, cualquiera de estas cosas, es como que inmediatamente nos da la mitad del trabajo para poder armar la batería y comenzar de una vez a trabajar con ese paciente. Entonces sí nos ayudaría mucho. Y respecto a la idea de la memoria y todo esto, yo obviamente no es el escenario ahora, pero es claro, para mí es muy claro, que estamos a las fronteras de cambio de un paradigma de comprensión del funcionamiento del sistema nervioso, donde volvemos a tratar de entender esto desde el holismo, ¿sí? Y menos desde el localizacionismo, ¿no? Entonces, empezar a entender esto desde una perspectiva de cómo se comportan los fenómenos complejos, ¿sí? Porque el sistema nervioso es un fenómeno complejo, no complicado, sino complejo. Y eso significa que los componentes del sistema, si usted los analiza por separado, dejan de ser el sistema. Solo son el sistema cuando usted lo ve en funcionamiento y todo junto. Que no pasa con un fenómeno complicado. Esto es complicado. Yo lo desarmo y lo entiendo parte por parte, lo armo y vuelve a ser. Pero un elemento complejo, usted lo desarma, lo entiende parte por parte, pero dejó de ser. Porque solo es, no porque está junto, sino por la única y particular forma como se interrelacionan sus componentes cuando está funcionando. Entonces, ahí yo creo que en temas de comprensión del sistema nervioso, estamos a las puertas de cambio de un paradigma muy claramente a partir de la filosofía de la ciencia neurológica, que viene caminando con algunos autores importantes en Europa en este momento.